Diego pensó que solo trabajaría en una vieja hacienda abandonada, hasta que encontró un cuarto oculto lleno de velas negras, símbolos extraños y rituales de brujería. Después de eso, una mujer vestida de negro comenzó a seguirlo todas las noches. Esta es la aterradora historia de una maldición que nunca lo dejó en paz. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más historias de terror. Hay trabajos que te parecen normales al principio. Trabajos de construcción, remodelación, cosas que haces cada día. Pero a veces, durante esos trabajos aparentemente rutinarios, descubres algo que no debería haber sido encontrado, algo que alguien enterró a propósito, algo que estaba destinado a permanecer oculto. Y una vez que lo ves, una vez que lo tocas, algo se activa, algo que había dormido despierta y te persigue. Esta es mi historia, la historia de cómo un trabajo simple en una hacienda vieja se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida, de cómo descubrí que hay maldiciones reales, y de cómo, aunque conseguí ayuda, nunca podré olvidar lo que vi. Nunca podré estar completamente seguro de que se fue. Soy Diego, soy albañil, y vivo sabiendo que toqué algo que no debería haber tocado. Me llamo Diego y vivo en el estado de Querétaro. Tengo 42 años y soy albañil. He trabajado en construcción durante 20 años. Remodelaciones, nuevas construcciones, reparaciones. Es trabajo duro pero honrado, y pagaba bien para mantener a mi familia. Hace 3 meses me llamaron para trabajar en una hacienda vieja, una hacienda que había estado abandonada durante años. El dueño nuevo quería remodelarla, modernizarla, convertirla en un lugar que pudiera habitar. La hacienda era grande, imponente, con pasillos largos, muchos cuartos y un sótano profundo. El dueño me dijo que no necesitaba bajar al sótano, que solo remodelaría la parte de arriba. Pero un día, mientras estaba limpiando escombro y preparando materiales, decidí explorar un poco. Queriendo entender la estructura completa del edificio, bajé al sótano. Era oscuro, húmedo. El aire era frío y olía a tierra vieja, a abandonado, a cosas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Caminé entre los pasillos de piedra, usando mi linterna. La luz daba saltos, creando sombras extrañas en las paredes. Entonces encontré una puerta, pequeña, casi oculta detrás de cajas viejas y escombro. Estaba cerrada pero no con candado, solo cerrada. La curiosidad me llevó, abrí la puerta. Lo que vi adentro cambió todo. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, y estaba lleno de velas, velas negras, derretidas. Algunas aún tenían cera. Estaban dispuestas en círculos, en patrones específicos, y en el centro había un altar hecho con tablas viejas, y sobre él había cosas, figuras, hechas con huesos, huesos de animales, amarrados juntos con cordones negros, formando formas que no parecían naturales, que parecían demoníacas. Había frascos, con líquidos oscuros. Algunos contenían cosas que no quería mirar muy de cerca, y marcas, en las paredes y el piso, dibujadas con lo que parecía sangre, símbolos que no reconocía, pero que sabía intuitivamente que eran malos. El miedo me invadió, porque supe exactamente lo que estaba viendo. Brujería, rituales oscuros, algo que alguien había hecho, algo que alguien había dejado atrás cuando desapareció o se fue. Me salí de ese cuarto lo más rápido que pude. Cerré la puerta y subí las escaleras del sótano corriendo. Cuando llegué afuera de la hacienda respiré profundamente, tratando de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto, en esas figuras de hueso, en ese altar, en esos símbolos. Esa noche no dormí bien. Tuve pesadillas sobre eso que había encontrado. Y cuando regresé a la hacienda al día siguiente, sucedió. Mientras trabajaba en uno de los cuartos de arriba, sentí algo, una presencia, como si alguien estuviera observándome. Pero cuando me giraba, no había nadie. Pasó varias veces ese día. Esa sensación de ser vigilado, de que algo estaba pendiente de mí. Y luego comencé a ver cosas, una sombra, moviéndose por los pasillos. Cuando me giraba para mirarla, desaparecía.
pero sabía que la había visto. Una forma oscura, humanoide, pero no completamente sólida. Sucedió varias veces durante el día. Cada vez que veía esa sombra, el miedo crecía, pero lo peor fue cuando comenzó a oscurecer, cuando las sombras naturales se volvían más profundas. Estaba trabajando en un cuarto del segundo piso, terminando un poco de trabajo de reparación, cuando la vi, una mujer, parada en la puerta del cuarto, completamente vestida de negro. Su cabello largo y oscuro cubría parte de su rostro, pero podía ver sus ojos. Brillaban con una luz propia, y me miraban directamente. «¿Quién eres?», pregunté, aunque parte de mí sabía exactamente lo que era. No respondió. Solo me miró, con esa mirada penetrante, y luego simplemente desapareció, desvanecida como si nunca hubiera estado ahí. Dejé mis herramientas, recogí mis cosas, y me fui de la hacienda. Esa noche, asustado, fui a buscar a don Cristóbal, un anciano del pueblo que todos decían que sabía sobre cosas oscuras, cosas sobrenaturales. Le conté todo, sobre el altar, sobre las figuras de hueso, sobre los símbolos, sobre la mujer de negro. Don Cristóbal me escuchó en silencio. Su rostro se volvió grave conforme contaba mi historia. Cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. «Eso es brujería», dijo. «Trabajo de bruja, rituales oscuros, y por haber entrado en ese cuarto, por haber visto el altar, por haber tocado ese lugar, la maldición se te ha pasado a ti». El terror me heló. «¿Maldición? ¿Qué quiere decir?». «La bruja que hizo esos rituales dejó un guardián, una presencia, vinculada a ese lugar, y cuando alguien descubre el altar, esa presencia se apega a esa persona. Te seguirá, te acechará, hasta que encuentre satisfacción». ¿Satisfacción? ¿Qué tipo de satisfacción? Eso depende de la bruja, de qué ella deseaba. Tal vez solo quiere aterrarte, tal vez quiere algo más. No lo sé, pero te seguirá. El pánico me invadió. ¿Qué hago? ¿Cómo la detengo? Reza, busca ayuda espiritual, un sacerdote, alguien que pueda limpiar tu casa, tu cuerpo, tu alma. Pero lo primero, renuncia a ese trabajo. No regreses a esa hacienda. Así que renuncié. Llamé al dueño y le dije que no podía continuar. No le di detalles, solo que no podía. El dueño protestó, pero al final aceptó. Pensé que eso sería suficiente, que al dejar la hacienda la maldición se detendría, pero estaba equivocado. Esa noche, la primera noche después de haber renunciado, ella vino a mi casa. Estaba en mi cuarto, en la cama, cuando escuché sonidos, pasos, fuera de mi habitación, caminando por el pasillo. Mi esposa Rosa dormía junto a mí. No quería despertarla, así que me levanté cuidadosamente. Salí al pasillo. Estaba oscuro, pero podía ver una figura al final del pasillo. Una mujer, vestida de negro, la misma mujer que había visto en la hacienda. «¿Quién eres?», ahí pregunté. «¿Qué quieres?». No respondió. Solo me miró, y lentamente caminó hacia las escaleras, desapareciendo en la oscuridad. Corrí hacia las escaleras, pero cuando llegué no había nadie. La casa estaba vacía, solo yo, pero no era el fin. Noches siguientes continuaban los sonidos. Pasos, arriba de mi techo, caminando, deteniéndose sobre mi cuarto, arriba de donde dormía Rosa y yo, y entonces escuché su risa, una risa silenciosa, pero que resonaba en mi mente, no a través de mis oídos, sino directamente en mi cerebro. Rosa comenzó a notar que algo andaba mal, que yo no dormía, que estaba asustado. Pero no podía contarle la verdad completa sin sonar loco. «Hay una presencia en la casa», es todo lo que le dije. «Una que me está siguiendo». «¿Qué tipo de presencia?». «Algo de la hacienda, algo que descubrí, algo que me maldijo». Rosa me miró con preocupación. «Necesitas ayuda profesional, un doctor, un psicólogo». «No es eso», dije. «Es real, es brujería». Mi esposa no me creyó completamente, pero vio que estaba sufriendo, así que accedió a que buscara ayuda. Fui a la iglesia, busqué al padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Le conté mi historia, y aunque parecía escéptico, vio el verdadero miedo en mis ojos, la verdadera angustia. «Haré lo que pueda», dijo. «Vendré a tu casa y la bendeciré».
Unos días después el padre Miguel llegó, trajo agua bendita, rezó en cada cuarto, en cada pasillo, bendijo la casa completamente, realizó el rito con seriedad, con fe. Mientras lo hacía sentía que algo estaba sucediendo, como si una energía negra estuviera siendo expulsada, como si la presencia estuviera siendo obligada a abandonar mi hogar. Cuando el padre Miguel terminó, la casa se sintió diferente. El aire era más ligero, la oscuridad no parecía tan profunda. La bendición debería protegerte, dijo el padre Miguel, pero necesitas mantener tu fe, rezar, evitar pensamientos negativos. Esa noche fue diferente. No escuché pasos, no escuché la risa. Por primera vez en días, dormí bien. Las noches siguientes continuaron siendo tranquilas. No hay más apariciones, no hay más sonidos extraños, no hay más presencia. Parecía que la bendición había funcionado, que el sacerdote había logrado lo que nadie más pudo. Pero la verdad es más complicada, porque aunque los ruidos se detuvieron, aunque la mujer de negro no aparece más, yo sé que está ahí, en algún lugar, esperando. La bendición la alejó de mi casa, pero no la destruyó, no la eliminó, solo la contuvo. Y eso significa que si alguna vez bajo mi guardia, si alguna vez mi fe se debilita, ella regresará. Ahora no duermo sin luz, tengo crucifijos en cada habitación, rezo cada noche, porque sé que la única razón por la que puedo dormir en paz es porque esta casa está bendita, pero he cambiado. Ya no soy la persona que era antes de entrar a ese sótano, antes de ver ese altar, antes de sentir esa maldición. Rosa dice que estoy paranoico, que debería olvidarlo, pero ella no vio lo que yo vi, no sintió lo que yo sentí, no fue perseguida por eso. A veces en noches oscuras cuando estoy fuera de la casa, siento que me están observando, y me pregunto si ella está ahí, si la bendición solo funciona dentro de mi hogar, si cuando salgo, la maldición regresa. No he vuelto a trabajar en esa hacienda. De hecho, he evitado incluso pasar cerca de ella, porque tengo miedo. Tengo miedo de que si me acerco, la bendición se debilite, de que ella me atrape de nuevo. La bendición funcionó. El padre Miguel lo logró, pero a un costo. El costo es que ahora vivo sabiendo que hay algo ahí afuera que me odia, que me quiere, que espera pacientemente a que cometa un error. Y aunque estoy protegido, aunque mi casa está bendita, sé que no estoy completamente a salvo. Porque las maldiciones no desaparecen, solo esperan. Esta es mi realidad, esta es mi verdad. Vivo protegido, pero cautivo, porque no puedo vivir completamente libre sabiendo que afuera, esperando pacientemente, hay una mujer de negro, que una vez caminó por los pasillos de mi hacienda, que me vio, que me maldijo, y que aunque ahora está contenida, nunca está completamente lejana. La bendición me salvó, pero me marcó también, con el conocimiento de que hay cosas oscuras, cosas reales, cosas que requieren fe y rituales para contenerlas. Y aunque la noche ya no me persigue, el miedo permanece, permanecerá para siempre, porque una vez que sientes una maldición, una vez que sabes que existe, nunca puedes volver a ser completamente seguro. Puedes estar protegido, puedes estar bendecido, pero nunca estarás completamente a salvo, porque ella está ahí, en la hacienda, en el sótano, en ese cuarto oculto, esperando. Si algún día otra persona entra, si otro albañil baja esas escaleras, si otro trabajador abre esa puerta, y la maldición se pasará a otra persona, como se pasó a mí. Y eso es lo que más me asusta. El conocimiento de que aunque escapé, aunque logré protegerme, hay otros que no tendrán esa suerte, otros que descubrirán ese altar, y que serán marcados, como yo lo fui, eternamente. Hay trabajos que aceptas sin pensar mucho, trabajos que parecen fáciles, trabajos que te permiten ganar dinero sin esfuerzo aparente, pero la realidad es que algunos lugares no deberían tener vigilancia nocturna, algunos ranchos no son seguros después del anochecer, y algunos trabajos que parecen simples se convierten en pesadillas cuando descubres lo que realmente ronda en la oscuridad.
descubres que hay cosas que viven en la periferia de nuestro mundo, cosas que normalmente no ves porque no te atreves a mirar, cosas que esperan en la oscuridad a que alguien baje la guardia, a que alguien se atreva a trabajar de noche en un lugar donde no debería estar solo. Mi nombre es Rubén, tengo 23 años y soy de San Luis Potosí. Hace 5 meses trabajé como velador nocturno en un rancho grande en las afueras de mi estado. Fue el trabajo más corto que he tenido. Y el más aterrador, porque descubrí que hay cosas en ese rancho, cosas que no son naturales, cosas que me observaron cada noche hasta que finalmente decidí que no podía seguir. El rancho era grande, 300 hectáreas aproximadamente. Tenían ganado, caballos, ovejas, todo guardado en corrales y establos. Mi trabajo era simple: rondar por la noche, vigilar que no hubiera intrusos, asegurarme de que los animales estuvieran bien. Pagaba bien, 1,000 pesos a la semana. Eso era mucho dinero para mí en ese momento. Necesitaba pagar deudas, necesitaba dinero para ayudar a mi familia, así que acepté sin hacer muchas preguntas. El rancho estaba alejado, a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano, rodeado de monte denso, de árboles viejos, de caminos de tierra que se perdían entre la vegetación. Me daban un cuarto en la casa principal para dormir durante el día, y durante la noche tenía que rondar, vigilar, asegurarme de que todo estuviera bien. Las primeras noches fueron tranquilas. Hacía mi ronda, escuchaba los sonidos normales de la noche: grillos, búhos, el viento entre los árboles, los animales moviéndose en los corrales. Pero después de una semana, comencé a escuchar otros ruidos, ruidos que no eran normales, ruidos entre los árboles, como si algo caminara ahí, algo grande, algo pesado. Pensé que eran coyotes. El rancho estaba rodeado de monte. Era normal que hubiera depredadores merodeando, buscando comida, pero estos ruidos eran diferentes. No sonaban como los de un coyote, sonaban casi humanos, como si alguien estuviera caminando entre los árboles, y los animales parecían alterados. El ganado se mostraba inquieto, los caballos relinchaban sin razón aparente, los perros ladraban constantemente. Una noche le mencioné esto al dueño del rancho, un señor grande y fuerte llamado Don Roberto. Probablemente sean coyotes, dijo. Es normal por estas épocas, no te preocupes. Pero yo no estaba tan seguro. 2 semanas después de haber comenzado, pasó algo que cambió todo. Era una madrugada. Como las 3 de la mañana, estaba haciendo mi ronda habitual, caminando alrededor del rancho, vigilando los corrales. Entonces la vi. Estaba parada junto al corral principal. Una anciana, pero no era una anciana normal. Era extremadamente delgada, casi esquelética. Su altura era anormal. Era más alta que un humano promedio. Usaba una túnica negra que le cubría todo el cuerpo. Su cabello era largo y gris y le caía sobre los hombros. Pero lo más aterrador no era su figura. Lo más aterrador eran sus patas. No tenía pies humanos. Tenía patas. Patas deformes que parecían las de un guajolote gigante, pero más grandes, mucho más grandes, con dedos alargados y deformes, y garras, enormes garras negras que sobresalían de esas patas, garras que estaban enterradas en la tierra. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, ella parada junto al corral, yo a unos 10 metros de distancia, sin moverme, sin poder moverme. Sus ojos, no podía verlos bien, pero sabía que me estaba observando. Sabía que me veía con total claridad, y luego desapareció. Simplemente se desvaneció en la oscuridad del rancho. Me quedé ahí parado durante minutos, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿Lo había imaginado? El cansancio me estaba jugando una broma, pero sabía que era real. Podía sentirlo. Esa cosa había estado ahí, observándome. Desde esa noche, los avistamientos se volvieron frecuentes. A veces la veía caminando entre la niebla que se formaba alrededor del rancho, su túnica negra moviéndose lentamente, sus patas deformadas golpeando el suelo. Otras noches aparecía en el techo de la bodega, agachada como un animal, sus garras enterradas en el metal del techo, sus ojos brillantes mirando hacia mi ventana, donde yo dormía.
Los perros del rancho lloraban cada vez que ella aparecía. No ladraban, lloraban, como si tuvieran miedo absoluto de esa criatura. El ganado amanecía alterado, asustado, como si hubiera pasado la noche huyendo de algo. Una madrugada, mientras estaba dentro de la casa principal, escuché rasguños en la puerta. Rasguños constantes, insistentes. Me acerqué a la puerta cuidadosamente. Miré por una rendija pequeña y vi sus patas. Aquellas patas deformes de guajolote y sus garras negras, enormes garras negras que arañaban el piso, estaban ahí, justo afuera de mi puerta, moviéndose lentamente, arrastrándose. No sé cuánto tiempo pasó. Parecieron horas. Los rasguños continuaban, constantes, como si quisiera entrar, como si decidiera que era hora de venir por mí. Finalmente los rasguños se detuvieron, y la presencia desapareció, pero no podía dormir. Pasé el resto de la noche despierto, con las luces encendidas, con mis cosas empacadas, listo para irme si era necesario. Los días siguientes fueron iguales, noches de terror, días de agotamiento. Nunca dormía bien, siempre estaba alerta, siempre esperando que apareciera de nuevo. Y entonces llegó la noche de la tormenta. Era una noche oscura, una tormenta fuerte, lluvia que caía con fuerza, truenos que iluminaban el cielo, viento que hacía sonar todo. Don Roberto me pidió que revisara los corrales, que asegurara que los animales estuvieran bien, que las puertas estuvieran cerradas correctamente. Así que salí con una lámpara, caminos hacia los corrales principales. El viento era muy fuerte. La lluvia me empaña el rostro. La visibilidad era mala. Mientras caminaba sentí que algo estaba mal. El aire se sentía diferente, más pesado, como si algo observara desde la oscuridad. Llegué al corral principal. Alumbraba hacia adentro con mi lámpara. Quería asegurarme de que los animales estuvieran bien. Y ahí estaba, parada justo frente a mí, apenas unos metros, mucho más cerca que nunca antes. Su túnica negra estaba mojada por la lluvia. Sus patas deformadas estaban visibles. Sus garras negras brillaban bajo la luz de mi lámpara. Y su cara. Por primera vez pude ver su cara claramente. Era horrible. Su piel era gris y arrugada. Sus labios estaban retorcidos en una sonrisa que mostraba dientes oscuros, dientes que parecían podridos, dientes que no deberían estar en esa boca. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta que provenía de adentro. No sé qué pasó después. Mi memoria es borrosa. Recuerdo que emitió un sonido, un chillido, un sonido tan horrible que me dejó paralizado, y luego se movió increíblemente rápido. Sus patas la llevaron hacia el monte a una velocidad imposible. Desapareció en la oscuridad de la tormenta, dejando solo el sonido de ese chillido horrible resonando en mis oídos. Me quedé ahí parado, en la lluvia, con la lámpara temblando en mi mano. No podía moverme, no podía pensar, solo podía recordar esa cara, esa sonrisa horrible, esos ojos brillantes, esa criatura, esa cosa que había estado rondando el rancho, que me había estado observando, que había venido finalmente por mí. Entré a la casa rápidamente, subí a mi cuarto, recogí mis cosas, las metí en una maleta. Al día siguiente fui a hablar con don Roberto. No puedo seguir aquí, le dije. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? ¿Que había visto a una bruja con patas de guajolote? ¿Que una criatura me había estado persiguiendo? Solo necesito irme, lo siento. Pero no puedo quedarme aquí. Don Roberto protestó. Dijo que me debía dinero, que no podía simplemente irme así, pero pagué lo que debía y me fui. Antes de partir del rancho, caminé alrededor de mi cuarto. Quería asegurarme de que no dejaba nada, y fue entonces cuando vi las huellas. En el suelo alrededor de mi cuarto, huellas de patas, enormes huellas de patas deformadas que parecían las de un guajolote gigante, pero mucho más grandes, y estaban formando un círculo perfecto alrededor de mi cuarto. Un círculo completo, como si hubiera estado caminando alrededor de mí mientras dormía. Noche tras noche, sentí un escalofrío. Esa cosa había estado rondando mi cuarto cada noche, caminando en círculos, observándome mientras dormía. Me fui del rancho ese mismo día. No volví a verla.
Nunca más volví a ese lugar. Conseguí otro trabajo en la ciudad. Trabajo de día, en un lugar seguro. Pero sé que eso no significa que escapé completamente, porque a veces por las noches escucho rasguños. Rasguños en la oscuridad, en mis ventanas, en mis puertas, y sé exactamente qué es. Sé que esa criatura no me ha olvidado, que en algún lugar esperando en la oscuridad, aquella bruja con patas de guajolote continúa recordándome, continúa observándome, continúa esperando el día en que vuelva a ese rancho, o el día en que baje suficientemente mi guardia. Vivo ahora con ese miedo, con esa certeza de que esa noche en la tormenta no fue el final, solo fue una pausa, porque las cosas que te marcan así, las cosas que deciden que eres suyo, no renuncian fácilmente, simplemente esperan, pacientemente en la oscuridad, caminando en círculos, alrededor de mi cama, alrededor de mi casa, alrededor de mi vida, y cada vez que escucho rasguños en la noche, cada vez que escucho algo moviéndose en la oscuridad, sé que ella está ahí, aquella anciana deforme, con sus patas de guajolote, con sus garras negras, con esa sonrisa horrible, esperando, siempre esperando, el día en que finalmente baje la guardia, el día en que olvide que existe, el día en que tal vez en un momento de debilidad vuelva a ese rancho, porque ella sabe dónde vivo, ella sabe quién soy. Ella vio mi cara claramente esa noche en la tormenta, y los que ella ve, los que ella marca, nunca realmente escapan, solo viven, con miedo, con vigilancia constante, escuchando rasguños en la oscuridad, sabiendo que algún día inevitablemente ella volverá. Y esta vez no voy a poder correr. Esta vez no habrá rancho del cual huir. Solo estaré ahí, esperándola en la oscuridad, como ella me ha estado esperando, noche tras noche, caminando en círculos, alrededor de mí, esperando pacientemente el momento en que finalmente pueda reclamar lo que cree que es suyo, lo que vio esa noche en la tormenta, lo que marcó, lo que seguirá persiguiendo hasta el final, hasta que no le quede otra opción, sin esperanza de que algún día todo termine, solo la certeza de que ella está ahí, en la oscuridad, caminando, esperando, rasguñando,